Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Carolina Araujo Suárez y con mi compañero Andrés Amador García Rueda conformamos el grupo 1 del módulo Sustainable Building Construction de la especialización de Interventoría y Supervisión de la Construcción. En este espacio expondremos lo que es un material y tecnología sostenible para la construcción, específicamente el caso del corcho. Iniciamos con lo que es una definición o un concepto de lo que son materiales sostenibles, los que muchas veces se conciben y se analizan desde el aspecto en general de un menor impacto en el ambiente, desde su procesamiento, extracción de materia prima, proceso industrial y posteriormente la operatividad que tiene ese material en las edificaciones o en las obras civiles. Un material sostenible para la construcción o una tecnología sostenible, además, en características puntuales, es aquel que tiene la capacidad de disminuir o tiene menores emisiones de dióxido de carbono, tiene menor consumo energético, menor consumo de recursos y a su vez permite una mayor facilidad de disposición en los residuos y de degradación en el ambiente. Estos materiales y tecnologías sostenibles, debido a las necesidades que tiene el mundo, debido al impacto ambiental que hemos causado como sector de la construcción y en general la vida como se ha llevado el cambio climático y todas estas repercusiones que han traído consigo la necesidad de establecer, por ejemplo, los objetivos sostenibles de la ONU, la agenda que tenemos, son fundamentales para disminuir estos impactos que hemos tenido a largo plazo en el ambiente. Es por esto que abordaremos un material que conocemos mucho en muchas ocasiones y lo usamos como tapones de vino, pero que a su vez, debido a sus propiedades y a su naturaleza, es un material que puede y ayuda a disminuir emisiones de dióxido de carbono y colabora a una construcción sostenible. El corcho, como ya mencioné, es un material sostenible o un material de origen vegetal que proviene de la corteza del árbol alcornoque y tiene características y propiedades que permiten tener una construcción sostenible. Algunas características del corcho que, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la guía de materiales para la construcción sostenible, se establece este como un material orgánico y de origen vegetal, teniendo esta como una característica principal, es un material de origen vegetal proveniente de la corteza del árbol. Es un material que tiene una gran durabilidad debido a la resistencia que tiene al agua, a los agentes biológicos y también mencionaba en la NSR 10, al fuego. En cierto grado, tiene un potencial de combustión mínimo, es un material ligero que tiene un 50% de aire, sirve como aislante térmico y acústico, es un material que estéticamente es adecuado para muchas arquitecturas y diseños, es en la parte visual, es un material que puede establecerse como un revestimiento, como una decoración y se puede ver lindo. Además, es un material que es flexible, es deformable, se puede adaptar de acuerdo a las necesidades que se tenga y todo esto conglomera al final una característica fundamental que es un material con una huella de carbono mínima. Teniendo en cuenta estas características generales como material, abordaremos lo que es unas características desde el ámbito de la sostenibilidad. Tomando esta característica de una huella mínima de carbono, entramos primero que el proceso para la extracción de la materia prima del corcho, que es la corteza del árbol, debe realizarse de manera manual o se realiza de manera manual y eso trae consigo una menor emisión de CO2 al no realizarse de manera mecánica. Asimismo, aunque es un material de origen vegetal, no es un material que incluya o que deba generar una tala o una deforestación de árbol para obtenerse, por lo que no hay una emisión o una afectación en la parte vegetal al extraer esta materia prima. Asimismo, al extraer la materia prima, estamos colaborando a la salud y beneficio del árbol, ya que promueve una renovación de esta corteza. La liberación que existe de CO2 al no realizarse una deforestación es mínima y la obtención manual también permite una disminución de liberación de CO2. Asimismo, al no talar los árboles y al mantenerlos, estamos hablando de mantener una captura de dióxido de carbono y disminuyendo las emisiones de CO2 en el ambiente. Por lo que se podría considerar en muchas ocasiones como un material de emisiones de CO2 negativas. ¿Qué significa emisiones de CO2 negativas? Que es un material que va más allá de lo neutro, de emitir CO2 y que colabora a eliminar dióxido de carbono en el ambiente, por lo que la huella de carbono y las emisiones es muy baja. Aún así, en el proceso de extracción, procesamiento, producción y gestión para obtener estos materiales de corcho, pueden existir procedimientos que aún colaboren a generar emisiones de CO2, ya que pueden producirse corchos con energías renovables, como pueden generarse procesos industriales convencionales que aún así generen CO2. A pesar de ello, sigue siendo un material con una mínima afectación o una mínima huella de carbono. Además, es un material biodegradable que puede compostarse, que puede reciclarse y que puede volver a el suelo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el impacto ambiental del corcho, producción, procesamiento, la aplicación, la operatividad, es un impacto positivo, ya que, como ya mencioné, puede tener inclusive una disminución de dióxido de carbono debido al tipo de producción, procesamiento y a los árboles que no se talan para extraer el corcho. Este impacto en el ambiente del corcho es un impacto favorecedor
de manera positiva, no solo por la disminución del CO2, sino por el gasto de los recursos en la extracción de este. Teniendo y sabiendo el impacto y todos los procesos que tiene el corcho para extraerse como material y en la construcción, es fundamental visualizar y entender algunos procesos en los cuales se tiene registros de emisiones de CO2 que pueden almacenar. Un ejemplo claro son aquellos productos terminados de corcho, como por ejemplo el revestimiento, que puede almacenar 5.5 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. A pesar de que se podría mirar como una cantidad grande, realmente en comparación con otro tipo de materiales, revestimientos y terminados, es muy mínimo esa liberación de CO2. Por otro lado, todo el proceso de cosecha, producción, procesamiento de una manera adecuada puede generar una emisión de 3 kilogramos por metro cuadrado de CO2 al producir el corcho. Asimismo, para otros productos terminados como paneles aislantes térmicos, pueden presentarse emisiones negativas de menos 140 kilogramos de CO2 por tonelada. La emisión de CO2 que se tiene en ese momento es negativa e inclusive se está eliminando dióxido de carbono al producirse ese tipo de materiales. Por lo que la huella de carbono y las emisiones de CO2 del corcho son absolutamente mínimas y en algunos casos colaboran al ambiente. Sabiendo esto, analizar los beneficios que tiene el corcho para el medio ambiente nos permitirá visualizar estos beneficios que tiene de manera fundamental para un proceso constructivo, una tecnología y una construcción sostenible. El corcho tiene beneficios ya que promueve la economía en los sectores de cultivo del árbol alcornoque, ya que para su extracción, como ya mencioné, al ser de manera manual, se requiere mano de obra. Por otro lado, promueve la disminución de la deforestación y el cuidado del árbol al suscitar la renovación de la corteza, porque no se tala y además al extraer la corteza se promueve que el árbol renueve su corteza. En este punto también es fundamental mencionar que estos periodos para extraer esa corteza están estipulados y al no realizarse de manera adecuada se puede ver afectado la salud del árbol. Continuando, otro punto es la disminución de liberación del CO2 y la absorción del CO2 en el ciclo de vida del árbol. Otro punto es que mantiene y cuida la flora y fauna que provienen de los sectores donde se cultiva el alcornoque, porque como no hay deforestación, como no hay tala, no va a haber un desplazamiento de especies de ninguna índole. Asimismo, contribuye a la conservación del agua y de los suelos donde está este tipo de árbol, porque no va a haber una afectación en el suelo y no va a haber una afectación en las aguas subterráneas que hayan en él. Por último, constituye un material reciclable y renovable, lo que colabora a disminuir la disposición y los residuos sólidos que se existan. De manera resumida, podemos estipular, como se puede ver, que el corcho como materia prima para materiales de construcción fomenta en el medio ambiente un cuidado, conservación y durabilidad de los recursos naturales necesarios para su producción, disminuyendo la tala, la deforestación, el desplazamiento de especies, animales, vegetales, el cambio climático, el desplazamiento poblacional y problemas económicos en la zona. En eso se resumen estos beneficios del corcho para con el medio ambiente desde la perspectiva para la elaboración de materiales de construcción. Aplicaciones que tiene el corcho en la construcción de manera fundamental. Al ser un aislante, como ya se mencionó, térmico y acústico, se puede utilizar para paneles, cubiertas y suelos. También sirve para revestimiento de paredes y suelos, para fachadas, fachaletas y paneles, porque es un material, como se mencionó, que visiblemente es estético y que puede ser utilizado en la arquitectura para decoración. Es un aislante y protector para tuberías y ductos, porque al ser resistente al agua y agentes químicos puede servir para proteger estas tuberías. Y disminuye también, obviamente, la incidencia solar que exista si son tuberías o ductos que están expuestos. También, debido a su capacidad de expansión, es un relleno en las juntas de expansión y en algunos casos no tan usuales puede utilizarse como un material estructural en algunas estructuras ligeras, pero son casos aún que se siguen evaluando y un poco más aislados. Es más común como revestimiento y como aislante térmico y acústico. Un ejemplo de la aplicación de este tipo de aplicaciones dentro de una construcción puntual es el uso de revestimientos de corcho para las habitaciones y oficinas de viviendas multifamiliares, para la comodidad, resistencia, así los acabados y los detalles. Al ser un material durable, es un material que no tendremos, o sea, que tendrá mayor vida útil que cualquier otro revestimiento en la pared o en el piso. Asimismo, es un material que disminuye esa incidencia solar, que colabora a la refrigeración de la edificación, a la disminución de la temperatura, más que en otros materiales. Un ejemplo claro es como en las zonas costeras y en las zonas de mayor incidencia de temperatura y temperaturas altas, se está usando de manera usual y recurrente como material para cielos rasos el PVC. El PVC es un material que, así como almacena temperaturas frías, puede almacenar la temperatura y el calor, por lo que en vez de colaborar en la disminución del gasto energético, del gasto de recursos y de las temperaturas en las edificaciones, el PVC lo que puede almacenar en muchos casos es mayor calor. Y para disminuir esto utilizan aislantes térmicos de composiciones químicas contaminantes. En el caso del corcho se puede utilizar como un revestimiento para
los techos para las paredes, disminuyendo esta incidencia solar, colaborando a la disminución del gasto energético de la vivienda y de la edificación, y con ello al consumo, a las emisiones de CO2, y siendo aún así también un material que va a durar. Hola, mi nombre es Andrés García, compañero de Tatiana Araujo en el grupo 1. Voy a complementar lo que ya expuso mi compañera inicialmente. Yo les voy a hablar acerca del uso del corcho y otras propiedades. El corcho es un material que, debido al tipo de extracción y procesamiento, puede ser más costoso que materiales similares, ¿no? Pero que a largo plazo y ambientalmente tiene un impacto positivo, tanto en la vida útil de la edificación o de la obra civil, como con el compromiso medioambiental que se exige hoy mismo o en la actualidad. Además, se debe tener en cuenta una adecuada instalación, colocación y disposición de este material, así como un mantenimiento preventivo mínimo durante su vida útil, que permitirá mantener su durabilidad y extenderla según el cuidado. Los efectos en la resistencia, sostenibilidad y resiliencia de la construcción. El corcho es un material eficiente debido a su composición, versatilidad y variedad de aplicación en los productos y materiales para la construcción, promoviendo una construcción más sencilla, rápida y adaptable según las situaciones de la zona. La resiliencia en el corcho está adherida a su capacidad de deformación y versatilidad, por lo que es un material capaz de resistir al impacto, resistencia a las deformaciones, flexibilidad y durabilidad. En general, es capaz de recuperar hasta cierto grado su forma original. Es una ventaja muy grande versus otros materiales similares. El corcho es un material sostenible porque tiene un impacto positivo en el medio ambiente, disminuyendo las emisiones de CO2, el uso de recursos naturales y el consumo energético, por medio de los aislantes térmicos y una producción más sostenible y flexible. Ahora vamos a ver una comparación del corcho con otros materiales similares. Por lo menos, vamos a hablar del corcho. El corcho, su uso, se usa en paneles, suelos, aislamientos térmicos y acústicos, revestimientos para decoración, durabilidad en paredes y suelos, fachadas interiores y decorativos, además de ser un aislante de techos, tuberías, ductos. Este aislante de tuberías es para el tema de efecto del calor, el agua y los vientos, elementos externos. Material de relleno también puede ser usado. Las emisiones de CO2. El corcho, por ser un material orgánico, tiene pocas emisiones de CO2, ¿no? Hay unos ejemplos claros donde hablamos de 5.5 kilogramos de CO2 por metro cuadrado en revestimientos de corcho, al igual que otros datos que tenemos de 3 kilogramos de CO2 por metro cuadrado en la producción de los productos de corcho, 73 kilogramos de CO2 por tonelada de productos de corcho. Pero tenemos unos datos negativos, por lo menos tenemos menos 107 kilogramos de CO2 por metro cúbico de corcho expandido y menos 140 kilogramos de CO2 por toneladas en paneles aislantes en corcho. Entonces, la composición es fabricado a partir de la corteza del árbol que se conoce como alcornoque, ¿ya? El cual está constituido en su mayor medida por la suberima. La suberina es un polímero natural, por lo tanto es un biopolímero producido por las paredes de algunas células de las plantas. Entonces es un material completamente orgánico. El impacto ambiental. La adecuada fabricación y utilización del corcho permite tener un impacto positivo, gastando menos cantidad de recursos, bajas emisiones de CO2 y menor gasto energético. Reciclaje y residuos. Bueno, el corcho es un material que puede reciclarse para producir otros productos, como tableros, suelas de zapatos. Se puede compostar, ya que es biodegradable, al ser un material orgánico, se puede compostar, lo que disminuye la acumulación de residuos. Vale. Comparándolo con un material como la frescasa, que es un aislante térmico muy utilizado hoy día, vamos a mirar las propiedades. El aislante es un aislante térmico y acústico que se usa en muros y en cielo raso. Emisiones de CO2. La frescasa, en su producción y en los procesos industriales ejecutados para ello tienen una cantidad considerable de emisión de CO2, pero que con lo que se busca más bien con este aislante térmico es lograr un confort climático, lo que disminuiría gradualmente el consumo de energía. Por lo tanto, se disminuiría también el CO2 emitido en ese aspecto. En la composición, está compuesta en su mayoría por una lana mineral de vidrio. Es biosoluble, que es aglomerada con resina y una resina termoresistente. Esa lana mineral, todo esto es a través de un proceso físico-químico, por lo tanto la emisión de CO2 va a ser mayor
que en la de corcho, que es un material extraído de la corteza de un árbol que se conoce como el alcornoque. Bueno, el impacto ambiental de la precasa desde la perspectiva de uso es positivo, porque mantiene el ambiente confortable, con menores temperaturas, y a su vez la producción y disposición perdón, la producción de CO2 va a ser menor, porque se va a ahorrar el gasto energético, por lo menos en los aires acondicionados. En el reciclaje, es un material que puede reciclarse, pero tiene un gran consumo de recursos para poderlo hacer, hay que transformarlos. Eh, Comparado con el cemento, por lo menos el cemento en su elaboración bueno, en el uso del cemento es en concreto, hormigón armado, mortero, elaboración de bloques, placas de pisos y algunos productos de pegantes, ¿no? Las emisiones de CO2, hablamos de hasta 900 kilogramos de CO2 por tonelada producida de cemento, es muy alto. La composición es piedra caliza, arcilla, óxido de hierro, que son materias primas del cemento básico y que posteriormente constituyen su componente principal, que es el clima. El impacto ambiental, la producción y creación del cemento puede ser del cemento desde la extracción de la materia prima hasta su comercialización conlleva grandes emisiones de CO2, consumo de recursos, deforestación, contaminación, consolidándose como un material de alto impacto negativo para el ambiente. El cemento como material no es reciclable. Lo que sí se puede reciclar son sus subproductos, como el concreto, que lo utilizan en rellenos y todo eso, pero genera demasiado residuo. El poliuretano es otro material que podemos comparar y que tiene unas características similares en su uso. Eh, se usa como aislamiento térmico, acústico, acolchonamiento, recubrimientos de madera y metal. En sus emisiones de CO2 se tienen datos de hasta 3.5 kilogramos de CO2 eh, por kilogramo de material. La composición es un polímero que resulta de procesos químicos compuestos generalmente por polioles, isocianatos y otros aditivos. Entonces, es un proceso físico-químico también para obtenerlo. El impacto ambiental de este material es negativo en sus procesos industriales, porque también hay que hacer ya tienen sustancias con las que se fabrica, pueden ser tóxicas. El material se puede reciclar, pero también el gasto energético en su proceso es mucho. La lana mineral, que es el aislante como que más le compite al corcho en el tema de aislamiento como tal, su uso es el aislante térmico acústico, protección contra incendio, aislamiento de tuberías. Las emisiones se tienen datos de 1.3 kilogramos de CO2 por material, 1.3 kilogramos de CO2 por kilogramo de material de lana mineral. Este compuesto, la composición es principalmente de rocas naturales como basalto, diabasa y dolomitas, las cuales se funden y se fabrica este material. El impacto en la producción de lana mineral es alto, ya que genera grandes emisiones de CO2, alto consumo de recursos, energía, así como también el uso de recursos no renovables. El reciclaje. Este material es reciclable, pero eh, también tiene que llevarse un proceso industrial para hacer su reciclaje nuevamente, de limpieza y de todo esto, y se gasta, tiene un consumo energético alto. El poliestireno expandido es un aislante térmico también de protección para productos, envases para alimentos y bebidas. Se tienen datos de 3.1 kilogramos de CO2 por kilogramo de material. Composición, este material está compuesto en su mayoría por poliestireno y gas. La producción de este material conlleva grandes emisiones de CO2, alto consumo de energía, por lo que se genera un impacto negativo en el ambiente. El poliestireno puede reciclarse y reutilizarse, pero es difícil también de ejecutar estos procesos. Ese es el famoso Icopor, pero Icopor era la marca de la primera empresa en Colombia en generar este tipo de materiales, por eso la gente lo conoce aquí en Colombia como Icopor, es algo muy curioso. La normativa colombiana y el corcho. La norma, pues, en Colombia las principales normas de la construcción detallan algunos aspectos del corcho que son fundamentales para su consideración y la implementación en estructura. La norma SNR10 del Reglamento Técnico Colombiano de Sismo Resistente menciona el corcho dentro de los materiales utilizados en las cargas muertas o elementos permanentes de la construcción. El corcho, en el capítulo 73 y 6410, habla de las juntas, menciona el corcho como un material sellante para este tipo de procedimientos. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible busca fomentar e incentivar el uso de materiales y recursos de mayor eficiencia ambiental y de sostenibilidad como el corcho. Los residuos y reciclajes de corcho. Ya hemos hablado de que uno de los mayores contaminantes por parte del sector de la construcción son las grandes generaciones de residuos tóxicos que se fundamentan dentro de las características, los materiales que son compuestos por materiales tóxicos, productos de la corrupción. El corcho es un material fácil de reciclar, es liviano, fácil de moldear. Su proceso de reciclaje simplemente es molerlo y compactarlo para reutilización en nuevos productos. Es un material que se puede disponerse por medio de compostaje, ya lo dijimos, que es un elemento, un material orgánico generado de la concha del árbol de alcornoque. Entonces,
Las ventajas y desafíos del uso del corcho. El corcho es un material natural que tiene su proceso de fabricación con bajas emisiones en CO2 y que a su vez promueve la renovación vegetal. ¿Ya qué ventajas tiene? Es un material duradero, resistente y con larga vida. Es un material natural, por lo que es sencillo de reciclar. Tiene bajo impacto ambiental y teniendo en cuenta las necesidades ambientales, es fundamental para el crecimiento de la industria de la construcción. Es un material versátil, flexible y que permite acomodarse a distintos ambientes y zonas de trabajo. Desventajas. Es un material de mayor costo que otros materiales como la frescasa. El rango de tiempo en la recolección de la concha del árbol de alcornoque es extenso. Eso es una desventaja, por lo que limita la oferta contra la demanda que existe para este tipo de material. Y por último, pues el material puede usarse como mayores componentes en la construcción, pero necesita mayor investigación y regulación normativa. Bueno, muchas gracias.